Cerrando un poco lo que habíamos visto el día de ayer, o lo que se había plasmado el día de ayer, en lo que concierne a la planificación estratégica y sus particularidades respecto a lo que es la planificación integral determinada en el SPIE, sus objetivos, su fundamento y un poco su lógica desde un nivel nacional hacia uno sectorial, hacia uno territorial o de entidades territoriales autónomas y eventualmente incluso la planificación que se puede denotar en las empresas públicas. Todas ellas giran en torno a una visión, la visión de la planificación estratégica, que en todo caso debe ser entendida o debiera ser entendida bajo la siguiente faceta o bajo la siguiente circunstancia. Siempre cuando hablamos de una planificación estratégica, identificamos el momento en el cual se va a plasmar esta, que tiene que ser el momento actual, que va a estar de alguna manera condicionado por el desarrollo de una evaluación diagnóstica para que tengamos una idea cabal de la situación en la que nos encontramos y cómo esa situación, a través de lo que definamos en la planificación, nos llevará a un momento futuro o una suerte de meta que pretendemos alcanzar o que pretendemos lograr a través precisamente de lo que hemos planificado, entendiendo que el diagnóstico que efectivizamos en el momento en el que nos encontramos va a ayudar a identificar primero qué tareas, qué programas, qué proyectos y qué actividades tendré que desencadenar como entidad estatal para alcanzar la meta propuesta, para tratar de alcanzar este objetivo que nos hemos trazado. Entendiendo además que dichas actividades, tareas, programas y proyectos tienen que desenvolverse en una suerte de planificación flexible, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser una planificación muy rígida, que conjugue tanto elementos de definición política como aspectos operativos para que se plasme en última instancia aquel horizonte que nos hemos trazado como meta, ya sea al cabo de 5 o más años. Entendiendo que una planificación estratégica siempre tendría que estar articulada, por lo menos en un plano macro, a un horizonte temporal de largo alcance, ¿no? Con la idea de que se termine consolidando ciertas políticas que son resultado de esta planificación como políticas de Estado o como circunstancias invariables en el Estado, ¿no? Respecto a las diferentes salvedades que connota el desarrollo de una planificación estratégica o por lo menos su operativización respecto a la función pública o la función que se desencadena dentro del Estado. Para entender esto de una faceta propicia, hay una serie de definiciones básicas que también son las que terminan configurando a el propio sistema de planificación integral. Y en esto denotamos sobre todo dos criterios. Como ya lo adelantábamos en el pensamiento de Porter, pues el pensamiento estratégico como tal, al entender que el proceso en suma, o el proceso en sí, perdón, tiene que partir de un razonamiento acerca de los diferentes sistemas o problemas complejos que van a tener que enfrentarse para alcanzar un objetivo. ¿No? En el caso de la administración pública boliviana, sabemos que los diferentes problemas o las diferentes circunstancias que aquejan a nuestra sociedad se pretenden afrontar o se pretenden desarrollar a través de un enfoque de gestión por resultados basado en un criterio o estructura sistémica, como las que veíamos el día de ayer, ¿no? En lo que concierne a los diferentes sistemas de administración y control y cómo estos se operativizan a objeto de alcanzar los objetivos que como Estado o que como entidad pública nos hemos trazado. Esto presupone sobre todo el que ciñéndonos a reglas claras en este pensamiento estratégico y en esta lógica sistémica en la que trabajamos, se pueda reducir la incertidumbre, se pueda minimizar los riesgos y en todo caso maximizar las oportunidades, ¿no? Circunstancia que no solo se propicia en el ámbito público, sino también en el ámbito privado. Esto permitirá también
el que podamos llevar adelante una lógica de planificación estratégica, donde entendemos que el proceso tiene que ser dinámico, por eso lo de flexible, lo que veíamos en la lámina anterior, tiene que ser participativo, ya que si no permite la inclusión y participación interna de los propios servidores públicos que componen la administración, como también de la población a la que va dirigida la meta o el objetivo o el resultado a lograr o el resultado a alcanzar, pues no se va a ver beneficiado en el desarrollo de su planificación. Razón por la cual esta participación para determinar las metas de la organización o de la entidad estatal, así como también las estrategias que nos permitan alcanzar dichas metas y objetivos, resulta ser algo categórico. Es por eso, por ejemplo, que en el desarrollo de su estrategia ustedes han tenido que identificar a actores relevantes, han tenido que identificar quiénes eventualmente podrían favorecer o entorpecer al desarrollo de sus planes, de sus programas y proyectos, y también el hecho de que se pueda medir los objetivos, los instrumentos, los recursos y todo lo que se va a comprometer para el propósito que se pretende alcanzar, ¿no? En cuanto al desarrollo y la operación de la propia estrategia dentro de la función pública. Esto a su vez se reconoce a través de tres funciones básicas: una función de coordinación, una función de evaluación y una función prospectiva. La coordinación involucra sobre todo el hecho de que podamos articular tanto a los actores internos como eventualmente los actores externos. Entendiendo que dentro de la coordinación interna nos referimos sobre todo a los servidores públicos que van a permitir que la labor administrativa se pueda desarrollar con precisión. Y dentro de la coordinación o de la labor coordinada con los actores externos, sobre todo aquellos que hemos identificado como relevantes, tanto desde un punto de vista positivo como desde un punto de vista negativo, entendiendo que si no identificamos a estos sujetos o a estos actores, eventualmente podemos comprometer la propia evolución y éxito de lo planificado. Entendiendo además que siempre, como se trata de una planificación estratégica, hacemos una suerte de estudio prospectivo o entra en juego una función prospectiva que nos permite proyectar lo planificado acorde a ciertos criterios. Y en este caso entran en juego los diferentes indicadores que podemos denotar. Indicadores de orden social, indicadores de orden económico e indicadores de orden financiero, que nos permiten tener una suerte de sustento o base para evaluar nuestras proyecciones. Por eso llegamos a la tercera fase o la tercera función, que es precisamente la de la evaluación permanente de los grados de coordinación, los trabajos que involucra el manejo y la articulación de los propios planes, programas y proyectos dentro de la institución y la respuesta de parte de la población para verificar si lo que hemos planificado en una lógica prospectiva se está cumpliendo o no se está cumpliendo. Y para eso la medición a través de los indicadores resulta ser el elemento fundamental, ¿no? Sobre todo para medir la respuesta de la población desde el punto de vista social, desde la generación de bienestar en el plano económico y en el plano financiero, la medición del gasto público, la medición de nuestros propios recursos, si han sido empleados o no de forma correcta a medida que se va efectivizando el desarrollo de lo planificado. En este sentido, la prospectiva tiene que ser siempre de una visión de largo plazo, ¿no? En el sentido de procurar anticipar ciertas respuestas, tanto positivas y negativas, con miras a poder generar una construcción de futuro o poder alcanzar aquel aspecto que se denota sobre todo en lo concerniente
a la planificación estratégica, ¿no? El hecho de que podamos mejorar la situación actual que identificamos en base al diagnóstico y que nos permite, pues, proyectarnos a futuro. En el hecho de la coordinación, también la posibilidad de generar ciertas sinergias internas con la concertación y participación de todos los involucrados, tanto internamente, los mismos servidores públicos dentro de la institución, como también la población. Entendiendo además que la evaluación de las políticas, programas para la gestión por resultados o para promover una gestión por resultados sean las propicias, ¿no? En relación a los indicadores, en relación a la valoración que hacemos del trabajo efectivizado, ¿no? Una evaluación permanente y constante que nos permita en gran medida asumir una conducta de carácter flexible, ya que los resultados de la evaluación nos van a permitir efectivizar las correcciones o las medidas correctivas respecto a la coordinación de políticas y su desarrollo como tal, ¿no? Entendiendo que esa corrección permanente que se propicia gracias a la fase de evaluación es la que busca sobre todo alcanzar ese nivel de futuro o esa construcción de futuro que nos hemos previsto en el momento de la planificación, una planificación con visión de largo plazo. En lo prospectivo, o en el análisis prospectivo, es importante entonces incorporar con previsión, con coherencia, con la unidad y reducción de incertidumbre, eso acompañado obviamente al manejo de una información propicia y la asignación eficiente y equitativa de los recursos públicos o de los recursos fiscales para poder atender de manera prioritaria a los aspectos que ya hemos identificado, ya sean servicios, infraestructura, obras o los programas y proyectos para reducción de pobreza o para reducción de desigualdades o la atención de desigualdades como parte integrante y permanente de lo que se denota en la administración pública de cualquier país y sobre todo en el nuestro. Articulando además, por medio de este análisis prospectivo o esta mirada o posición prospectiva, las perspectivas que se pueden establecer para un conjunto de ciudadanos o para la población en su totalidad, más allá de las posibilidades de los mercados, sin dejar que todo el desarrollo recaiga solo en el ámbito privado, y más bien que el Estado asuma esta suerte de generación de bienestar para cada actor o grupo social, tanto en lo colectivo como por separado. Y de esta manera poder anticipar las consecuencias que se van a producir respecto a las decisiones de gobierno. Decisiones que sabemos se expresan a través de la determinación de las políticas públicas y que estas a su vez son las que fundamentan o las que nos trazan la posibilidad de llevar adelante programas y proyectos. Los que a su vez se sustentan o se verifican a través de una serie de tareas y actividades de forma cotidiana. Eso denota que la política pública va a tener siempre una connotación, o por lo menos debiera manejarse bajo una connotación de mediano y largo plazo, en este caso tendría que involucrar por lo menos 3 a 5 años, los programas y proyectos articulados de 1 a 3 años y las tareas y actividades dentro del año, dentro del periodo fiscal, entendiendo que estas tareas o actividades se materializan precisamente en la formulación de nuestro POA, los programas y proyectos como parte integrante de nuestra planificación, sobre todo de la planificación estratégica institucional, y las políticas públicas como parte del enunciado del mismo PI y del plan de desarrollo de la institución. Aquí se suma el plan de desarrollo, entendiendo que este siempre va a tener una mirada o un horizonte de largo plazo, por lo menos 5 años, circunstancia que también se efectiviza respecto a el propio PI.
¿no? El plan estratégico institucional, que va a vincularse a las políticas públicas, va a vincularse a la determinación de programas y proyectos y se va a articular gestión tras gestión a través de las tareas y actividades que se desarrollan dentro del año con relación al POA. En lo que concierne además las tareas o funciones de coordinación y concertación, hablamos de una coordinación intersectorial, entendiendo que de acuerdo a la planificación estratégica y al sistema de planificación integral de nuestro Estado o del Estado plurinacional, hablamos de sectores dentro de la planificación, que son representados, en este caso, por los ministerios. Los ministerios son los responsables de una planificación sectorial y de poder establecer un grado de coordinación con todos los otros componentes y órganos de la administración pública. Es por ello que si hablamos de coordinación, hacemos alusión al trabajo que va a efectivizar el ministerio o los ministerios para articular o vincularnos a la planificación a nivel departamental, municipal, regional, con las salvedades de la autonomía regional, y a nivel indígena, originario, campesino. Entonces, la coordinación que debe existir o que debe plasmarse en este sentido se traza precisamente entre los niveles sectoriales, entre sí, y de estos frente a los gobiernos subnacionales, que son precisamente los que aglutinamos bajo la categoría de entidades territoriales autónomas, que es el siguiente tema que vamos a avanzar, ¿no? En lo referido a gestión de los entes autónomos o los entes subnacionales. ¿Qué es lo que se busca? Compatibilizar todo lo que involucra el presupuesto general del Estado y los programas y la regulación de mercados, la regulación de la sociedad, la dirección al proceso social, toda la orientación hacia un cambio y una asignación de recursos que sea más eficiente, que sea más equitativa y que se vaya a lograr una consonancia o concordancia con las prioridades de un Estado que pretenda ser reconocido por ser moderno y competitivo, ¿no? Que vaya a adoptar una serie de pautas y formas de planificación que respondan a los intereses de la población, que respondan a los fines y propósitos del mismo Estado. Para ello, además, la función de coordinación y concertación admite dos dimensiones. Una, en lo que concierne la interacción del gobierno con todas las fuerzas políticas, económicas y sociales, con el objeto de concertar los diferentes aspectos y decisiones que se adopte como Estado o como gobierno, y otra al interior del mismo gobierno, para alcanzar los objetivos trazados dentro de los cronogramas, dentro de los plazos y las formas establecidas en la propia planificación. Eso denota entonces que trabajamos a dos dimensiones. Una dimensión de carácter externa o de vinculación con actores y agentes externos y una interacción de carácter interna relacionada a la propia administración. Entendiendo que en estas dos dimensiones sobre las cuales se gesta el proceso de coordinación y concertación, como habíamos visto también en el tema de la burocracia, podemos identificar grupos de poder y cómo estos grupos de poder pueden incidir respecto a la propia gestión, tanto desde una postura positiva como desde una postura negativa. Es por eso que también hablamos, dentro de lo que son estos grupos de poder, de la identificación de los denominados actores relevantes. Una política estatal, una política pública de régimen central, departamental, municipal, indígena y hasta regional, no puede alcanzar o no va a alcanzar el éxito si descuidamos a estos grupos de poder, tanto internos
como eventualmente externos. Internos en la premisa de que a veces, por efecto de la propia burocracia o por lo menos por una interpretación sesgada de los parámetros burocráticos, se generan estos círculos de poder o se generan esos espacios de poder dentro de la propia institución que no necesariamente responden a su esquema jerárquico predominante, sino a el manejo a veces clientelar, prebendal o corrupto de la administración pública. Y desde el punto de vista del plano externo, lo que ustedes también han estado propiciando o verificando a través de su trabajo, la identificación de actores que pueden, a través de los medios de coerción o movilización y también de presión junto a su legitimidad, liderazgo y otros, así como también el carácter de urgencia que podemos identificar en su conducta de actores o su condición de actores, pueden favorecer o entorpecer al desarrollo de las labores de la administración pública, ergo del Estado. La función de evaluación reviste sobre todo una principal consideración en cuanto al seguimiento de los planes, programas, proyectos, como una labor fundamental de la gestión pública, sobre todo una gestión orientada a resultados. Si no evaluamos, si no controlamos, si no supervisamos o fiscalizamos todo el cumplimiento de lo planificado a través de un sistema de indicadores de desempeño, pues entonces estaríamos navegando a la deriva, sin verificar si las políticas, si los programas que hemos planteado, si los proyectos que se están desarrollando llegan a tener o no incidencia en lo social, en lo económico, así como también en un adecuado manejo financiero de los recursos del Estado. Esto denota, por lo tanto, el hecho de que también podamos involucrar otras dimensiones, ya sea dentro del propio aparato gubernamental, en lo que concierne, por ejemplo, a la gestión de sus recursos, el gasto corriente, el gasto público, la inversión estatal y otros, y la participación activa de los servidores públicos en el manejo de la nave del Estado, fuera de la relación con el Parlamento, en este caso con nuestra Asamblea o con nuestros órganos de decisión legislativa y de manera general también con la ciudadanía. Por eso la evaluación no solo debe concretarse o cerrarse a lo que la administración pública hace, sino también debe evaluarse la respuesta de la población, la respuesta de la ciudadanía, así como también de los otros órganos de poder o de los otros componentes de la administración pública. ¿Sí? Que Martín hace referencia al Parlamento, pero nosotros haríamos referencia a lo que es la Asamblea. La planificación, además, denota un esquema de liderazgo, que si bien este no está plasmado de forma explícita en la normativa, en este caso en la Ley 777, sabemos que necesariamente se tiene que estructurar o se tiene que desarrollar bajo un parámetro propicio en lo que concierne a una posición asumida por las autoridades o por lo menos por los involucrados en el desarrollo de la planificación estratégica dentro del Estado. Razón por la cual el liderazgo de una nación, el liderazgo de un país, implica sobre todo el acceso a información, el poder interpretarla, el poder definirla, orientarla de forma propicia en un criterio de nivel prospectivo y coordinar y evaluar todas estas acciones desde las diferentes esferas de gobierno. Y eso requiere liderazgo. Eso requiere una posición o una postura que se tenga que asumir de parte de las autoridades correspondientes, no solo la MAE, porque a veces los liderazgos surgen desde lo más bajo, surgen desde un esquema mucho más operativo y que denota sobre todo una influencia mayor respecto a los planes, programas, proyectos y actividades que se llevarán a cabo. Cuando se formaliza además y se institucionaliza la planificación como se pretende ya con la implementación del SPIE y las modificaciones operadas gracias a este sistema,
Se busca sobre todo que la acción gubernamental se concentre en una serie de etapas claramente identificadas, ¿no? Que permitan manejar de forma propicia la información, ver alternativas, ver las consecuencias en su análisis prospectivo, identificar los indicadores de costos económicos y a la vez políticos o sociales en la toma de decisiones y también verificar los elementos de coordinación y consistencia de los diferentes planes, programas, proyectos, tareas y actividades para dar un seguimiento propicio a los objetivos que se hubieran planificado y que fueron adoptados, ¿no? Como parte del desarrollo de la labor administrativa o de la acción del Estado. Razón por la cual esta tarea suele recaer en los niveles superiores dentro de las instituciones públicas. Nos referimos sobre todo a máxima autoridad, personal designado, que deben monitorear permanentemente la labor del personal de nivel ejecutivo, los funcionarios de libre nombramiento, los jefes de departamento, y estos a su vez que permitan articular un seguimiento y supervisión, cuando no fiscalización y control, de las labores efectivizadas por el nivel operativo. Razón por la cual la planificación se convierte en un parámetro fundamental al momento de procurar gobernar y que también se maneje como un instrumento de cambio o como un instrumento para generar desarrollo o por lo menos bienestar. Vean cómo resulta algo muy, pero muy importante en la circunstancia en la que nos encontramos. El gobierno de transición de Jeanine Áñez nos ha mostrado esa faceta descarnada de qué acontece si no tienes un criterio de planificación media, por lo menos una básica, en la cual rija ciertas conductas y defina cierta postura inclusive de niveles superiores y de niveles operativos. En lo operativo parece que que funciona, ¿no? Porque básicamente estamos manteniendo una suerte de inercia más allá de la circunstancia bien complicada que tenemos en nuestro país por efecto del coronavirus. Las consecuencias recién las vamos a ir midiendo en toda su dimensión. Yo creo que en lo que va del próximo y el siguiente año todavía, 2021-2022, respecto a si tenemos o no el soporte, el músculo suficiente para hacer frente a todas las dificultades que nos ha dejado o que nos va a dejar todavía el coronavirus. Si a eso sumamos el hecho que este año ha mediado sobre todo en una lógica de un gobierno de transición que ha tenido que planificar sobre la marcha, ha tenido que enfrentar una pandemia, ha tenido que enfrentar una situación para la cual ni en su peor pesadilla se les había ocurrido a cualquier gobierno que este hecho podía llegar a pasar o que estas circunstancias podían llegar a propiciarse. Razón por la cual vemos que hoy cualquier medida que antes podía habernos parecido absurda o innecesaria o de pronto excesiva, hoy parece ser una medida acertada, ¿no? En lo que concierne a la planificación y sobre todo la determinación de una gestión de riesgos respecto a las diferentes circunstancias que involucra una planificación gubernamental. Es por ello que debemos entender cómo esa decisión estratégica a la que hacía alusión en un principio, en la conducción de el cambio dentro de la sociedad, un cambio a corto, mediano y largo plazo, tiene que partir siempre de ese diagnóstico de la situación actual para el diseño de cualquier política pública, entendiendo que esa situación actual es la que va a condicionar en un primer orden a el diseño de la política en sí. Ya cuando empiece a ejecutarse en el camino, en la transición desde la situación actual y el cambio que se propicia, pero no por inercia, sino por la acción conjunta o la acción decidida de gobierno, pero además articulada con la propia población, para procurar alcanzar el futuro deseado. Este aspecto de la articulación o vínculo gobierno-población es el que parece estar roto en este momento. O sea, sí se efectiviza, sí se intenta,
pero hay sectores de la población que son ajenos a aquella circunstancia, porque hay que dividirlos en dos grupos. Los que no quieren tener absolutamente nada que ver con el Estado y prefieren desarrollar sus actividades al margen de este, no necesariamente en un parámetro ilegal, pero sí por lo menos lo más alejado posible de las acciones gubernamentales. Y otro grupo de la población que no es ajeno, que sí se compromete, que sí participa. Hay un tercer grupo, que de pronto es el más conflictivo o el más relevante en la posición en la que nos encontramos, esta etapa precisamente de transición, que es el que se ocupa de entorpecer el desarrollo de la acción gubernamental, de poner trabas, de impedir la toma de decisiones, de impedir la propia gestión y que no se propicie ningún tipo de cambio, ya sea porque buscan una suerte de status quo, el hecho de que no cambien las condiciones imperantes en el país porque como se encuentra genera algún tipo de beneficio o no afecta sus intereses, o sencillamente actúa de esta forma porque ve en dicha circunstancia una satisfacción también de sus intereses sectarios, por político o partidarios, incluso económicos, formales, informales, legales e ilegales. Es por eso que el diseño de una política pública puede verse severamente modificado durante este periodo de transición, lo que denota una evaluación permanente respecto a la ejecución de la política, sobre todo si tenemos en mira o en mente ese futuro deseado, que siempre va a ser futuro. Eventualmente vamos a alcanzar ese futuro, va a tener una faceta de presente, pero inmediatamente de ese presente nos trazamos otra visión de futuro respecto a las diferentes necesidades que irán aparejándose al desarrollo y crecimiento de nuestra propia sociedad, ¿no? Eso denota varias singularidades o particularidades en lo que es una planificación estratégica y cómo debiera ser asumida o cómo debiera ser plasmada al interior de la administración pública. Esto a su vez trae a colación la presencia a veces de entornos inestables, con una retroalimentación constante, con un proceso y planificación continua, sobre todo porque en el camino o en la transición se han logrado identificar una serie de barreras o dificultades que no se habían previsto antes y que nos obligan en la evaluación de la política a transformarla, ¿no? Que nuestra política pública sufra una serie de transformaciones que se efectivizan de forma constante y permanente. ¿Qué es lo que puede cambiar? Puede cambiar nuestra propia visión de país o la visión de la entidad, entendiendo que en una planificación estratégica tiene mucho que ver con la visión porque es ese horizonte al que pretendemos llegar. De pronto ese horizonte era muy lejano o ese horizonte era pues alejado de una realidad circundante que había que trabajar todavía, o que los cambios se propicien en lo planificado porque no hemos previsto todo lo que debió haber sido previsto o todo lo que debió haber sido antelado. Uno de los cambios permanentes, además, en este tipo de entornos inestables es el referido al manejo presupuestario, por cambios que escapan muchas veces de nuestro control o que pueden deberse a una identificación imprecisa de la serie de programas que connota la planificación continua. Por eso la necesidad, la imperiosa necesidad de manejar de forma precisa una etapa de retroalimentación o una fase de retroalimentación como parte del proceso, como parte permanente de la planificación, resulta ser uno de los aspectos categóricos dentro de nuestra gestión por resultados, entendiendo que esa retroalimentación responde sobre todo a un criterio de manejo sistémico, ¿no? De lo que involucra, si quieren, un manejo y determinación sistémica. Esto denota además que la planificación se estructure en tres niveles,
que la norma, en este caso la ley 777, de alguna u otra manera también lo identifica al interior de cada ámbito de la planificación gubernamental, ¿no? Porque hablemos de niveles, hablemos de ámbitos. Cuando hablamos de niveles de planificación, estamos refiriéndonos a aquellos que involucran criterios de jerarquía dentro de la propia institución y también su vinculación en paralelo a los diferentes ámbitos en los que se desenvuelve el Estado, haciendo alusión a un ámbito central y a los ámbitos subnacionales con el ámbito departamental, municipal, regional e indígena originario campesino, ¿no? Entre los que reconoce nuestra legislación de manera separada, ¿no? En lo que conocemos sobre todo bajo el criterio de la autonomía o el manejo autonómico. En cada una de estos ámbitos reconocemos niveles de planificación en un plano jerárquico o en una circunstancia jerárquica, lo que nos da una determinación del plan, una determinación de la visión de carácter macro, razón por la cual se asume una condición estratégica en esta posición, que es la que evidenciamos, por ejemplo, en la labor que desempeña la máxima autoridad ejecutiva y sus asesores permanentes, ¿no? En este caso el personal designado. Luego entramos a un nivel programático, donde encontramos a los funcionarios de tercer grado y de cuarto grado, que permiten, este nivel programático es el que permite el vínculo con el nivel estratégico para llegar hasta el nivel operativo, razón por la cual en este plano medio o este plano de articulación media se concentran sobre todo en la determinación de los diferentes programas que vayan a reflejar nuestra planificación y nuestra visión a futuro, para que llegue a un nivel micro u operativo con los funcionarios de quinto grado hasta los funcionarios de octavo grado, que en el plano operativo denota el desarrollo en sí de las tareas y de las actividades dentro de la serie de proyectos que se vayan a encomendar vinculados a los programas que fueron establecidos. Obviamente, estos niveles de planificación van a gravitar entre los tres niveles, lo estratégico, lo programático y lo operativo, así como también de manera transversal a cada uno de ellos, ¿no? En el plano estratégico, la relación de una institución, por ejemplo, si hablamos de la MAE a nivel sectorial del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, eventualmente tendrá que coordinar a través de su nivel estratégico con lo que se esté efectuando o se esté definiendo en el Ministerio de Planificación para el Desarrollo. Lo propio acontecería en un nivel estratégico a nivel de ámbitos de autonomías, ¿no? Lo que hace el gobierno departamental versus el gobierno municipal versus el gobierno indígena o el gobierno regional, ¿no? En un plano estratégico, en lo que concierne la relación transversal entre máximas autoridades, asesores y personal de segundo grado, y así sucesivamente los criterios transversales internos y externos, ¿no? La coordinación con otras instituciones o entidades dentro del país. A nivel estratégico, son sobre todo aquellos niveles superiores en los que se determina en un plano macro la visión de país o la visión o misión de la entidad o de la institución, además de definir o poder aprobar sus planes y sus estrategias a ser implementadas. Esto se va a vincular sobre todo en un parámetro de jerarquía, sobre todo a nivel nacional, en lo que concierne a gobierno central y luego la articulación con los otros niveles o ámbitos de gobierno. Conlleva además una mirada a largo plazo, ¿no? Esta visión macro o esta visión de país o esta visión estratégica no puede concentrarse en un aspecto de corto plazo, ya que es el que va a definir las áreas estratégicas sobre las cuales va a incidir la institución o la administración pública
mediante los recursos comprometidos y las prioridades que se han establecido en el diseño de su política, en el diseño de sus estrategias, y que comúnmente responde a nivel nacional a la dirección ministerial, a los ministerios, por eso hacíamos alusión a ellos hace un instante, y refleja las ideas centrales que predominan en el Estado, ¿no? Respecto a modelos de gobierno y la influencia a veces político-ideológica que podemos denotar respecto a un gobierno versus otro, ¿no? Si hacemos la comparación del manejo discursivo y las políticas adoptadas por el último periodo de gobierno del MAS y el último gabinete, y lo comparamos con el gabinete ministerial de Áñez, por lo menos el de principio de año, entre enero y febrero, pues denotamos una diferencia mayúscula en cuanto a su comportamiento. Ya luego, a través de lo que fue sucediendo con el tema respiradores, con el tema corrupción en YPFB y otras circunstancias que nos mostraron que, sin importar colores políticos, pues parece que la dirigencia nacional o el nivel estratégico nacional no resulta ser el propicio, ni en el anterior gobierno, y todo indica que en este último tampoco, ¿no? Porque han predominado más intereses y criterios de orden sectorial e incluso regional antes que criterios nacionales, ¿no? Una lástima de un gobierno que parecía tener un horizonte interesante, por lo menos, entre los dos primeros meses del año, ¿no? En enero y febrero. La pandemia le ha afectado, obviamente, no, ningún gobierno estaba preparado, estaba listo para afrontarlo, pero las taras y las deficiencias que ya antes de la pandemia ubicábamos en la administración pública boliviana se siguen replicando en esta administración. A nivel programático, ya en lo que concierne una suerte de determinaciones a mediano y a corto y mediano plazo, en un orden meso, en un orden de articulación entre los dos niveles, denota un rol clave para esta integración, ¿no? Para que podamos unir al orden nacional con el orden local, primero, así como también unir lo que acontece en un plano de la propia entidad, ¿no? La articulación entre el nivel superior que toma las decisiones y el nivel operativo que las efectiviza. Y en el plano nacional, pues la vinculación o articulación de la planificación central o de la planificación nacional versus la planificación local o regional, tanto de gobernaciones, municipios, autonomías regionales, autonomía indígena y otras dependencias de la administración pública subnacional. Para que exista además una coordinación de orden político, o sea, de las políticas de la administración pública, es imprescindible que éstas se manejen desde un criterio multidisciplinario, multidimensional, en este caso económico, social, cultural, financiero y otros, así como también multisectorial, entendiendo que lo que acontece en el sector de hidrocarburos eventualmente también va a repercutir positiva o negativamente en el sector salud, o lo que acontece en la educación va a repercutir en el ámbito del trabajo y así sucesivamente. Entendiendo que hay una serie de sectores que resultan ser transversales, como es el caso de la ciencia, la tecnología y la innovación o creatividad permanente como parte inherente de una administración moderna, sea esta pública o privada. Razón por la cual los errores a veces que cometemos en el plano de nuestra administración pública se deben al hecho de que no visualizamos con la precisión correcta la influencia de estos tres sectores transversales y otros que también podríamos identificar como el manejo económico o el manejo financiero del Estado, ¿no? En lo que concierne el ámbito central, el ámbito departamental y el ámbito municipal. Hay varias circunstancias que nos ponen esto de manifiesto, que nos permiten reconocer que este nivel, el del nivel programático, es el que pasa por una secuencia a veces inapropiada o una suerte de ruptura que distancia demasiado o establece una brecha entre el nivel superior, el que toma las decisiones, y este nivel programático o ejecutivo, si quieren,
que es el que permite articular esas decisiones con el nivel operativo, ¿no? Con el plano operativo. Un plano, en lo que concierne a el orden programático, perdón, que se reviste sobre todo en una determinación del desempeño y la coordinación intra e interinstitucional, ¿no? Dentro de la misma institución y de la institución o de la entidad respecto a otras entidades, procurando contar siempre para dicho propósito con los diferentes instrumentos que se manifiestan o se manejan para la programación presupuestaria, para la programación plurianual y las disposiciones gubernamentales al respecto. Es importante ese grado de coordinación que debiera existir, pero que lamentablemente sabemos que no es así, en un nivel programático entre las diferentes instituciones o entidades, no solo del régimen central, sino del régimen subnacional, gobernaciones, municipios, así como también la autonomía regional Gran Chaco y las autonomías indígenas en particular, ¿no? De las cuales hablamos un poco el día de ayer. Cuando se logre establecer ese grado de coordinación intra, dentro de e interinstitucional, la relación entre instituciones de la administración pública, sobre todo para la supervisión y seguimiento físico-financiero de las metas establecidas en los planes y estrategias a través de los indicadores de gasto, a través de los indicadores de desempeño y otros, nos va a permitir un alcance, por lo menos en el mediano plazo, de una idea propicia de planificación o gerencia programática transversal, ¿no? En el sentido de que se articulan todos los esfuerzos de nivel nacional, central, departamental, municipal y regional, a través de las articulaciones sectoriales propiciadas por los ministerios. En un principio, cuando se comenzó a manejar la pandemia, parecía que estábamos logrando un esquema de nivel programático, ¿no? Porque la presidenta Áñez determinó, por ejemplo, que en cada región se pueda contar con la presencia de un ministro o eventualmente un viceministro o viceministra que permita articular las decisiones de nivel central con los gobiernos subnacionales, gobernación, municipios y demás. Y había cierta congruencia, había cierta coordinación entre las decisiones de nivel central y las decisiones de nivel subnacional. El primero en desmarcarse de esta circunstancia fue Félix Pazzi. Pazzi en La Paz manifestaba que si bien integró gran parte los órganos de coordinación en el departamento, dicho sea de paso, La Paz ha sido uno de los departamentos que ha coordinado mejor el tema COVID o el tema de la pandemia, pero a pesar de ello ha tenido también resultados negativos. Pero a diferencia de lo que acontecía en La Paz, en Oruro, por ejemplo, que se mostraba como una de las regiones más sólidas, una de las regiones con menor cantidad de contagios, con menor cantidad de muertos inclusive, terminó disparándose por una falta de coordinación interinstitucional, ya que el municipio tiraba para su lado, la gobernación tomaba algunas determinaciones, no las más oportunas, el gobierno central no coordinaba y lo que fue peor, los gobiernos subnacionales, los municipios, perdón, de carácter de provincia o de orden periurbano, fueron los que propiciaron que se dispare totalmente el volumen de contagios, el volumen de enfermos y el volumen de muertos en Oruro. Algo similar fue también lo que sucedió en el Beni, ¿no? Que trajo consigo momentos muy duros para la región, momentos muy duros para el departamento y que denotaron una falta total de coordinación intra e interinstitucional de la administración pública respecto al tema pandemia, ¿no? A diferencia de lo que acontecía en otras regiones. Aquí en Cochabamba, ni qué decir, ha habido un momento en que la coordinación gobernación con alcaldía ha sido prácticamente inexistente, ¿no? En este caso, Cochabamba, una buena parte de este periodo, sobre todo casi entre los meses de abril y mayo, hemos estado ante un vacío de autoridad, pero ya exasperante,
fuera del hecho de que además de ese vacío se tomaban determinaciones aisladas o se tomaban decisiones nivel superior que no correspondían o no resultaban ser razonables y un nivel programático casi inexistente que no lograba encontrar espacios de concertación o coordinación con los niveles operativos y con las otras instituciones, ¿no? Cochabamba ha tenido un periodo realmente para el olvido durante este aspecto de la pandemia o durante el periodo más álgido de la pandemia, en el cual pues ha denotado una falencia terrible de nuestras autoridades, ¿no? Muy parecido a lo que decíamos entre octubre y noviembre del año pasado, ¿no? Cochabamba lo que ha tenido en vez de dirigencia, en vez de autoridades, ha sido población, ¿no? La población que ha tomado las riendas y en el caso de la pandemia han sido las instituciones privadas las que han tomado las riendas, sobre todo Federación de Empresarios Privados, que decidió pues ponerles un alto, si quieren. Fue una situación bastante complicada cuando el presidente de la Federación de Empresarios Privados de Cochabamba le pedía abiertamente al alcalde José María Leyes que renuncie, ¿no? Demostrando que el nivel de coordinación entre lo programático respecto al nivel superior y al nivel operativo era prácticamente inexistente. Cuando hablamos del nivel operativo, ya hablamos de un nivel micro. Hablamos de un ámbito local, un ámbito de proyectos de inversión que van a efectivizarse a corto plazo, así como también a la consideración de los niveles más bajos dentro de la institución o dentro de la entidad que permiten llevar a cabo las tareas y actividades previstas. En todo caso, el nivel operativo tiene que ser un nivel más específico. Tiene que estar vinculado a mecanismos de financiamiento para dar soporte a sus operaciones, porque una entidad pública o las diferentes entidades públicas de nivel operativo sin los recursos suficientes no hacen nada. Por ejemplo, ¿de qué nos sirve o de qué nos servía contar con un hospital de tercer nivel relativamente nuevo? Nos referimos al Hospital del Norte, si no había los recursos o no se cuenta todavía incluso con los recursos suficientes para ponerlo en operación al 100%. O sea, el nivel operativo sin recursos no hace nada. Sin presupuesto no desarrolla sus actividades. Y acá habrá que ver también qué nivel de dependencia tenemos con la distribución de recursos desde el nivel central, lo que ya veíamos con el sistema de presupuesto y el sistema de tesorería y crédito público, o si podemos efectivizar un manejo de recursos propios o llevar adelante nuestra planificación, nuestra operación de planes a través de los recursos propios de los cuales dispone la entidad. En todo caso, el proyecto o núcleo central del desarrollo se mide a través de sus gerencias operativas, a través de los proyectos que se van a propiciar, ya sean de nivel departamental y sobre todo de nivel municipal. De ahí la importancia de contar con una autoridad municipal efectiva, eficiente, proactiva y que descanse además en una estructura municipal que responda a los mismos lineamientos o a los mismos criterios de lo que connota o lo que se requiere en términos de desarrollo, ¿no? De efectivización de las tareas, del cumplimiento de las actividades, de la operativización de los proyectos y otras circunstancias que van ligadas a este aspecto. Razón por la cual, ¿no? Lo que me manifestaba hace un instante, y no solo yo, sino un grueso de la población, con relación a nuestras autoridades locales, ¿no? Gobernación y alcaldía. Permítame un instante, chicos, por favor. Gracias por el periodo de espera, chicos. Vamos a continuar. Como les decía, en el parámetro ya del nivel operativo, resulta muy importante en un plano macro, cuando hablamos de toda la administración pública, la labor que ejercitan los municipios, porque los municipios son
las formas de representación de la administración pública más cercanas a la población, más cercanas al individuo, razón por la cual el hecho de que se articulen de forma propicia a la planificación nacional y a los intereses y parámetros establecidos en la planificación, resulta un elemento categórico para el éxito de la misma. Lo propio que el nivel operativo dentro de una misma institución, entendiendo que al interior de cada institución, el hecho de que los funcionarios de rango inferior o de rango subalterno son prácticamente los que soportan el desarrollo de las actividades de la administración pública, ¿no? De la entidad en sí y de la administración en general. ¿Cómo lograr entonces una coordinación entre los niveles de planificación, entre el nivel estratégico, programático y operativo, y que además dicha coordinación no sea vertical descendente, ¿no? Que las decisiones se tomen en el nivel superior, refiriéndonos a la relación gobierno central versus el resto de los niveles, o también al interior de cada entidad, ¿no? Que la MAE tome las decisiones y que el nivel operativo nunca se entere o nunca se vincule a dichas circunstancias. Entonces aquí hay que procurar tratar de encontrar un punto intermedio, un punto de coordinación tal en la cual se den los flujos de información, de toma de decisiones y de operativización, tanto en una lógica vertical descendente como vertical ascendente, ¿no? De lo estratégico hacia lo operativo y de lo operativo hacia lo estratégico. En lo estratégico, ¿qué nos plantea? Una planificación estratégica, una visión de país, una determinación de la misión, de lo que somos y hacemos como administración pública en un nivel macro y con un objetivo general, ¿no? Que es nuestro fin, o varios objetivos generales que se convierten en nuestros fines, ¿no? Comúnmente definidos por una dirección sectorial o ministerial. Ya en una lógica programática hablamos de una planificación programática, ¿no? Que ya esto va a permitir el traducir los objetivos y determinaciones de nivel macro a un nivel intermedio para la formulación de programas, para la determinación del propósito o objetivo principal a ser desarrollado por las diferentes instituciones de un nivel medio. Ahí nos referimos a la autonomía departamental o los gobiernos departamentales, eventualmente las representaciones departamentales de los ministerios y las entidades estatales de orden nacional, que también tienen su representación a nivel de departamentos, para su articulación final con el nivel municipal, ¿no? Y de manera interna en cada entidad, desde la MAE, que asume esa lógica estratégica, hacia el nivel operativo, pasando por la instancia programática o ejecutiva de los jefes de departamento y del personal de libre nombramiento, ¿no? Dentro de la estructura micro que también denotamos en cada entidad estatal, para llegar a una planificación operativa en lo que concierne una visión local, una visión más de proyecto, una visión de objetivos específicos y los resultados que pretendemos alcanzar a corto plazo. Esta planificación operativa, sobre todo de corto plazo, es precisamente la que permite la articulación poco a poco, gestión a gestión, para poder ir alcanzando lo previsto en una planificación estratégica de largo plazo y que de manera transversal también la suma de las planificaciones operativas de las diferentes entidades debiera propender a establecer una base de operación que responda a niveles programáticos y que también retorne esa información al plano estratégico, ¿no? Para constatar o verificar qué tareas, qué programas, qué políticas resultan ser las adecuadas y cuáles merecen algún tipo de modificación o replanteo. Es por eso que la coordinación tiene que efectivizarse en ambos sentidos, de arriba para abajo y de abajo para arriba.
La coordinación que se propicia de nivel operativo hasta nivel estratégico superior se debe llevar a cabo con el propósito de priorizar el desarrollo local. Nadie mejor que los propios alcaldes o los gobiernos municipales para comprender y conocer las diferentes dificultades y necesidades que atraviesa la población y por ende definir los proyectos que vayan acorde a dichas necesidades, así como también que vayan a amalgamarse con los programas sectoriales y los programas regionales. Esto ya se preveía en la lógica del CISPLAN. El CISPLAN es era el sistema de planificación que permitió una estructura acorde a la ley de participación popular, donde las determinaciones de nivel local o las medidas de nivel local, nos referimos a las medidas de orden municipal, se justificaban sobre todo en el reconocimiento o la identificación de necesidades, en este caso, que se propiciaba gracias a la labor, y se sigue propiciando, gracias a la labor de las organizaciones territoriales de base o eventualmente las juntas de vecinos o las juntas vecinales, como también se las denomina. Esta estructura se incorporó en nuestro país en 1993 y 1994, ¿no? Mediante la Ley de Descentralización Administrativa y la Ley de Participación Popular. Cada zona dentro de las diferentes ciudades, tanto en el plano urbano como eventualmente los pueblos en el plano rural, se fueron estructurando u organizando con pequeñas dirigencias zonales o de barrio, a las que denominamos organización territorial de base, ¿no? Y junta vecinal. ¿Con qué objetivo? Que sean los mismos pobladores de la zona, los mismos habitantes de la zona, los que identifiquen sus necesidades y eleven esta información al nivel municipal. O sea, las OTDs y las juntas de vecinos son las que proporcionan la información correspondiente a el gobierno municipal respecto a las necesidades que se han identificado en su zona y que de una u otra manera se pretenden priorizar. Al decir que las vamos a priorizar, significa que estas necesidades van a ser atendidas desde el punto de vista de recursos económicos, como también recursos físicos y recursos humanos, ¿no? Que se le destine la atención propicia de parte del Estado, en este caso, el municipio. A su vez, el municipio eleva esta información a los programas sectoriales y regionales. En el plano regional se contempla sobre todo la vinculación con un orden departamental. Esto significa que estas necesidades identificadas por las OTBs y por las juntas de vecinos tendrán que ser luego jerarquizadas por el municipio y verificadas con las necesidades de orden departamental, las que en última instancia también se verificarán o se constatarán con el nivel de programas sectoriales que se manejan en el ámbito de los ministerios. Es de esta forma que se da la coordinación desde abajo hasta arriba, ¿no? Pasando por la población, las OTBs, llegando o vinculándose a un plano de régimen municipal. De lo municipal pasamos a lo departamental y de lo departamental pasamos a nivel sectorial ministerial y por ende nivel nacional. De esta manera se busca articular todo este trabajo a los objetivos centrales del desarrollo nacional, que son también definidos por el nivel superior en esa manifestación de visión de país que se plasma en el plan de desarrollo, en el Plan Nacional de Desarrollo, o en las políticas gubernamentales del régimen central que se van adoptando gestión tras gestión, ¿no? Y dentro de los periodos de planificación estratégica, ¿no? 3 a 5 años. Así debiera ser, o por lo menos así se manifestaba ya desde el CISPLAN, con una ligera variante en el caso del SPIE, ¿no? Del Sistema de Planificación Integral.
porque la planificación integral, descansa hoy en el reconocimiento no solo de las OTBs, sino de la influencia que pueden ejercitar los gremios, las asociaciones y sindicatos que de una u otra manera imponen también sus condiciones o criterios en lo que concierne a la planificación nacional, o una planificación estratégica. De la misma forma, tiene que propiciarse una coordinación desde arriba hasta abajo, desde el nivel estratégico superior hasta el nivel operativo, pasando obviamente por el programático. En todo caso, el propósito de esta coordinación es el que se pueda transmitir o trasladar cuáles son esas prioridades de orientación estratégica y de lineamiento central que se adoptan por el nivel superior. Nos referimos a nivel de ministerios, gabinete ministerial, la propia presidencia en coordinación con los ministros y los niveles de orden nacional o los ámbitos de la administración pública de orden nacional, en lo que concierne a las empresas estatales, a los servicios y las autoridades a nivel nacional, etcétera. Que de una u otra manera nos establecen criterios estratégicos que nos permitan dar pautas o aclarar cuáles son los programas sectoriales y regionales que debieran operativizarse. Y que en el caso del SPIEP, como ya mencionaba en la clase de ayer, se materializa en dos matrices. La matriz programática y la matriz de desarrollo. Matrices que integran desde el nivel superior lo que conocemos como el Plan Nacional de Desarrollo, donde se han identificado las diferentes políticas que van a efectivizarse en un plano estratégico, los programas que debieran desarrollarse en base a esas políticas, por eso la matriz programática, y cómo inciden estas en la gestión del desarrollo. Por eso la matriz de desarrollo que se gesta a nivel sectorial, a nivel de ministerios, y que se pone a disposición y conocimiento de las entidades subnacionales. Por eso es una coordinación desde el nivel superior hasta el nivel inferior. Esta coordinación además debe reflejarse en el diseño y ejecución de los proyectos, lo que ya les decía el día de ayer. Si una gobernación no se acomoda a esa matriz programática, a esa planificación estratégica en el plano programático y luego operativo, pues sencillamente el nivel superior o el nivel central no va a autorizar los desembolsos, la transferencia de presupuesto, la gestión de tesorería y todo lo que concierne el manejo de recursos, ¿no? Porque no se está alineando a esa matriz programática. Ahora, para evitar que esa determinación de planificación sea inconsistente al propiciarse solo desde el nivel superior a nivel inferior, es de que se establece el grado de coordinación de abajo hacia arriba. Este Plan Nacional de Desarrollo debiera ser el resultado de esa coordinación. ¿Y cómo es que se efectiviza esta? ¿Cómo es que se llega a propiciar? Aquí ya el CISPLAN y eventualmente el SPIEP nos da una pauta de cómo la planificación estratégica tiene que enlazarse de una forma integral en estos dos flujos, de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, en ese orden, por si acaso. Vamos a explicarlo, o lo voy a explicar a través de una pizarra para que también les pueda proporcionar esta captura de pantalla. Como hemos mencionado, todo parte acá, en la OTB. La organización territorial de base mide las necesidades de su barrio. Entendiendo que las necesidades, tengo una mano levantada, adelante Carla. Tiene una pregunta. Los proyectos, o sea, los proyectos o los programas que son fundamentados por los dirigentes de la OTB,
tienen Ya, que ser aceptados por cada una de las, como por ejemplo presidencias y demás, por alcaldes de todo Cochabamba, digamos, o sea, por todos los de arriba. sí, precisamente voy a diagramar cómo es que opera este procedimiento, ¿no? Y adelantando un poco, pues Carla tiene razón. Este trabajo o la coordinación o aprobación que se hace de las necesidades identificadas por OTBs va a tener que pasar por diferentes tamices, por diferentes momentos, que son precisamente los que vamos a detallar en este momento. Estoy bien, gracias, Liz. Con todo gusto, Carla. Las OTBs miden las necesidades de su barrio. ¿De dónde obtienen ese dato? ¿De dónde es que la OTB sabe qué necesita su barrio? La dirigencia de la OTB, obviamente. ¿Alguno de ustedes participa en las reuniones de sus OTBs? ¿O su familia alguna vez ha participado en las dirigencias o las reuniones que a veces se suscitan en las OTBs? No, Liz. ¿Ninguno? ¿Alguno de ustedes vive en condominio? Sea en un edificio de departamentos o en una urbanización abierta o cerrada. Yo le hice. Mateo, perfecto. A ver, Mateo, si no es mucha molestia y no es pecar de curioso, ¿en qué condominio vives? ¿O en qué urbanización? Es chiquito, es Condominio Esmeralda se llama. Ya, perfecto. ¿Hacia qué lado queda? Más o menos creo que me ubico cuál es. Mm, Por zona Zarco más o menos. Ya, creo que sí, creo que ya me ubico cuál es. Perfecto. Es un condominio pequeño, ¿no? No es un condominio muy grande. No debe pasar de unas 10 familias, 10, 12 familias. Sí, son 7 casas. Bien, perfecto. Ahora, las decisiones las pueden tomar aislados. O sea, por decir, tu familia toma una decisión que pudiere comprometer al resto del condominio o las decisiones eventualmente se toman en conjunto. No, en conjunto hacen reuniones. Hacen reuniones, ¿no? Ya sea para el tema seguridad, de seguro con este tema de la pandemia han debido llegar a algún tipo de acuerdo, ciertas medidas de bioseguridad, etcétera. Lo más probable. Sí, sí. Perfecto. La OTB hace lo mismo, o debiera hacer lo mismo. El error con las OTBs, sobre todo cometido por sus dirigencias, es asumir cuáles son las necesidades del barrio sin consultarlas al barrio, que eso no es lo correcto. La forma en la que se miden las necesidades del barrio es mediante las reuniones, la participación activa, el llamar a asambleas eventualmente, ahora incluso hasta virtuales. Por ejemplo, las reuniones de OTB de mi barrio ahora se están efectivizando a través de plataformas Zoom, ¿no? Nos reunimos para ver medidas para eh, desinfectar toda la zona o pues establecer ciertos horarios para que nos cooperemos entre todos respecto al camión de la basura, cosas por el estilo, ¿no? Porque si no, la dirigencia se desapega de la población y por ende determina una necesidad inexistente, o sea, algo que en opinión de los dirigentes puede ser una necesidad, pero para el grueso de la población del barrio no es en realidad una necesidad, ¿no? Y ahí es donde se produce la primera fisura o fractura de la planificación estratégica, porque estamos hablando de los elementos que van a favorecer a una gestión por resultados dentro de la administración pública. Ahora, como bien adelantaba Carla, esta primera etapa, porque esta es la que se propicia en un primer orden, de las OTBs midiendo sus necesidades a través de la participación activa de la población, va a tener su correlato en el momento en el cual esas necesidades han sido priorizadas. Porque eventualmente, y como bien sabemos, y Mateo ahora nos va a poder corroborar o coadyuvar en ello, no todo lo que pide la población es coherente. De seguro, en alguna ocasión, en alguna de esas reuniones de tu condominio, Mateo, se ha debido decir algo que era irrelevante o que era irrealizable, ¿no es cierto? Sí, al menos que yo sepa, sí, una vez. De seguro.
¿no? Hay ocasiones en las que piden, por ejemplo, de lo que he ido escuchando en este periodo de pandemia, en un condominio en particular, señalaban que se iban a autoaislar, que no iban a permitir el ingreso de nadie, absolutamente nadie, ni delivery, ni personas ajenas, ni extraños, ni visitas, ni familia, nada, cero. Y luego la gente dice, ok, ¿con qué nos aprovisionamos? Claro, el que planteaba esa decisión ya se había provisionado, tenía víveres como para 3 meses, mientras que el resto no tenía nada o tenía muy poco. Entonces, ahí es importante priorizar las necesidades. Y para priorizar las necesidades, o para poder priorizar estas necesidades, hay que obviamente evaluarlas. ¿Y qué es lo que evaluamos respecto a las necesidades que el mismo barrio nos proporciona? Evaluamos su impacto, porque es en relación al impacto que va a generar, preferentemente uno de alcance más general, más macro, que no sea un beneficio aislado, sino un beneficio para todos, es de que empezamos a priorizar qué necesitamos. Por ejemplo, en mi OTB, para citar algunas de las circunstancias que de pronto también son recurrentes en las zonas en las que ustedes viven. En mi OTB teníamos un severo problema en mi barrio, porque a CEMAPA se le ocurría la brillante idea de racionarnos agua 3 veces por semana. Y eso que no estamos en zona centro. En zona centro es donde se evidencia mucho más este aspecto. Así que hicimos las gestiones ya como OTB para que nuestra dirigencia se contacte con CEMAPA y se les diga, por lo menos durante este periodo de pandemia, como era la cuarentena rígida, que el racionamiento de agua sea máximo 2 días y en ciertos periodos de tiempo, en ciertos horarios, porque imaginen la pandemia sin agua, sería una locura. Entonces, esta se convertía en nuestra prioridad, más allá de otros factores. Claro, había otras necesidades que cubrir. Me acuerdo que en esa reunión de la OTB había dos señoras que estaban reclamando porque el pasto del parque estaba demasiado crecido y Mabra no venía a hacer la limpieza y a cortarlo. Esa no es prioritaria. Es una necesidad, no lo niego, pero no es prioritaria. Por eso es lo importante de priorizarlos. Ahora, ¿quién debe hacer esto? La dirigencia del barrio. Para eso se nomina, se elige o se convoca a una dirigencia de barrio, por lo menos en una lógica razonable. Luego de priorizar esas necesidades, tenemos un jerarquizado de esto, que se va a conjugar con las determinaciones jerárquicas o la jerarquización, para ser más correcto, de necesidades, pero ya no solo de la OTB, ya no solo del barrio, estamos acrecentando poco a poco. Esta vez ya son las necesidades del distrito. Eso significa varios barrios u OTBs o de juntas de vecinos. Por ejemplo, mi barrio es parte del distrito 12, razón por la cual lo que es Villa Galindo, Villa Granada, Villa Montenegro y otras zonas aledañas, me refiero a las zonas que están desde el puente Quillacollo hacia el norte de la ciudad, casi llegando a el límite con el Prado y con el Stadium, hasta ahí llega en lo que es Distrito 12, por lo menos en este límite, con la costanera, porque la costanera es el límite de lo que involucra el casco viejo de la ciudad, y de ahí hacia el oeste, ¿no? Para que luego se articule con los otros distritos. ¿Qué es lo que se va a hacer? La jerarquía de los diferentes barrios va a llegar a la dirigencia distrital, que es el resultado de las dirigencias de OTBs, ¿no? Cada una de las OTBs manda su representante al distrito. El representante en el distrito presenta la jerarquía de necesidades de su OTB y se van a ir comparando con los otros barrios, las otras OTBs, las otras juntas de vecinos. ¿Qué logramos con eso? Una priorización de necesidades del distrito. Se termina jerarquizando qué distrito requiere mayor atención y por qué. En este caso, de seguro, distrito 12 no está priorizado.
porque tenemos la ventaja, por así decirlo, de que somos un distrito urbanizado, contamos con agua potable por más del racionamiento, contamos con energía eléctrica, etcétera, 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 mercados zonales y otros. A diferencia, por ejemplo, del distrito 2 o del distrito 13 o del distrito 14 o el distrito 8, que pueden tener necesidades más imperiosas, sobre todo aquellos distritos que en el caso de la pandemia se veían más expuestos por el volumen de instituciones de salud que se tiene y también el volumen de contagios o de pacientes, ¿no? Por eso la jerarquización de necesidades es distinta y para eso llegamos al plano de distrito. Esto se consolida en un plano de jerarquía de necesidades del municipio, que es elaborada por los diferentes distritos en relación a la información que proporcionan las dirigencias de barrio, las OTBs, las juntas de vecinos, y que se deja a constancia de la alcaldía, en este caso del Ejecutivo Municipal. ¿Con qué objetivo? Que esas necesidades que se han jerarquizado se puedan, en cuanto las entregamos, valorar nuevamente por parte del municipio y en consecuencia llegamos a la etapa de su incorporación al POA, al Plan Operativo Anual. ¿Eso qué implica? Ya en este periodo, por ejemplo, en este mes, el mes de septiembre, tiene que comenzar a desarrollarse estas 4 fases, desde las OTBs, medir el impacto de las necesidades para priorizarlas, elevarlas al distrito, que el distrito a su vez jerarquice las necesidades de todo el municipio, el conjunto de todos los distritos, para que luego el municipio o la alcaldía las incorpore al POA y fuera de incorporarlas al POA también las presupuestos se vayan a incorporar al presupuesto de la siguiente gestión, en este caso haciendo el ejercicio para el presupuesto 2021. Esta incorporación al POA, sabemos, y el presupuesto, tiene que todavía ser aprobada en un plano nacional. Esto acontece en todos los municipios del país, lo que nos da nuevamente la necesidad de una consolidación para priorizar necesidades. Acá llegamos a una priorización de necesidades dentro de la región. ¿Cómo se organiza esto? Ya las determinaciones adoptadas por gobierno autónomo municipal. ¿Cómo? Al incorporar lo que ha surgido desde las OTBs a su POA y a su presupuesto. Aparte de las otras funciones que desarrollan de manera paralela, ¿no? O de manera pues cercana a lo que es su gestión cotidiana. En paralelo a todo este aspecto, se lleva a cabo una priorización también de necesidades, pero lo vamos a poner en paralelo, que se origina más o menos, podríamos decir, a este nivel, cuando ya verificamos la jerarquía de necesidades, pues lo vamos a poner como 4.1, respecto a la identificación de necesidades de parte del gobierno departamental. Porque el gobierno departamental, sobre todo, procura identificar debilidad o debilidades estructurales, económicas, financieras de los diferentes municipios, sobre todo aquellos municipios pobres o de orden rural, ¿no? De los municipios rurales. ¿Para qué? Para apoyarlos. En ese sentido, esta identificación de necesidades, casada a la jerarquía de necesidades que ya ha llegado hasta nivel municipal, nos va a permitir también incorporar desde el plano departamental, aquí hablamos de un punto 5.1, en paralelo
a lo que acontece en el plano municipal, el gobierno autónomo departamental incorpora las necesidades, las identificadas previamente, a su POA y presupuesto, ¿no? Como una etapa paralela a la incorporación que hace el régimen municipal. ¿Por qué lo pongo más grande lo municipal o más evidente lo municipal? Porque es lo mayoritario. Tenemos 337 municipios en el país y apenas tenemos 9 gobernaciones, ¿no? Por eso la salvedad. Es además en ese sentido que la gobernación trabaja de forma coordinada con los municipios más pobres o los municipios con cierta debilidad financiera, económica, estructural, etc. Y esto nos permite llegar también a un plano de priorización de necesidades, pero en este caso ya de orden departamental, ¿no? Esto ya en el departamento. Por eso es una labor que ejercita la gobernación, ¿no? Esto, hasta este punto, se maneja en un plano subnacional. Todo esto queda a un plano subnacional. Y crece luego, de forma consolidada, se consolida, y hablamos de la etapa 7, se consolida a un plano sectorial. Porque cada uno de los programas, de los POAs y de los presupuestos de régimen municipal y de régimen departamental tiene que articularse a la programación y planificación de nivel ministerial, ¿no? Para ver, por ejemplo, que el Ministerio de Agua Potable atienda las necesidades priorizadas del régimen municipal, que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas atienda el desembolso de recursos a nivel departamental, etc. Entonces se consolida esta información generada desde el plano municipal para la labor a ejercitarse por los ministerios y lo propio desde el plano departamental. De esta manera llegamos a la octava fase, en la cual tenemos una priorización, nuevamente, de necesidades que se articula en dos niveles: lo sectorial y lo regional. Al decir regional me estoy refiriendo a todo este ámbito municipal y a la vez departamental. Todo este es el ámbito regional, que se debe articular a las necesidades de orden sectorial que han sido identificadas por el plano municipal. Llegamos a la novena etapa, que ya nos da el jerarquizado de necesidades en un plano ya nacional, que es el resultado del trabajo coordinado del gabinete ministerial. Aquí entra en juego gabinete ministerial, que ha recibido los insumos de nivel regional, departamental y municipal, que ha generado su propia priorización de necesidades desde un punto de vista sectorial y se genera en última instancia un jerarquizado de necesidades a nivel nacional, que tiene por consecuencia ya final dos circunstancias: que se incorporen como resultado de la jerarquización de necesidades todos los criterios a ser abordados por el Plan Nacional de Desarrollo, articulando todo desde el nivel subnacional, o si quieren del nivel de municipios y departamentos, desde las OTBs, desde lo más bajo, y también desde los municipios de orden rural, y que estos planes o lo contenido ya en el Plan Nacional de Desarrollo tenga su contraparte en la definición del presupuesto general del Estado para soporte de lo planificado. Así se establecía ya desde la vigencia del SISPLAN, del Sistema de Planificación Nacional,
Y así se ha determinado todavía ahora respecto a el SPIEP, con la ligera variante de que se puede llegar a consolidar también en un plano sectorial gracias a el influjo que pueda efectivizarse de parte de grupos o, si quieren, para utilizar la jerga del socialismo o del movimiento al socialismo, no es solo del movimiento al socialismo, una jerga muy de izquierda, los famosos movimientos sociales, que en gran medida también condicionan a esta identificación de jerarquías y cómo puede consolidarse al momento de plasmar una influencia o, si quieren, al determinar un cierto grado de influencia respecto a la planificación nacional. Así se logra este aspecto que mencionábamos de una planificación o una gestión o coordinación o concertación de abajo hacia arriba. ¿De qué va a depender? De la lógica y la formalidad con la que se maneje dicho proceso. De esa manera, supuestamente, aseguramos que la gestión por resultados sea más efectiva. ¿Por qué? Porque las necesidades se han identificado por quien debió haberlas identificado desde un principio. Y no que se tomaron decisiones desde nivel superior sin conocer la realidad de los barrios, sin conocer la realidad del municipio, sin haber pisado siquiera el municipio. Para que vean un poco esta lógica. Más allá del escarnio, más allá del meme inclusive, pues esto se evidencia con una pregunta muy a rajatabla que le hicieron a Tuto Quiroga hace poco, cuando en una entrevista en la que daba su impresión y daba eh, las particularidades de su plan de gobierno, pues no supo responder o respondió de una manera que no se esperaba, la verdad. Cuando el periodista le pregunta si Tuto sabía cuánto cuesta, por ejemplo, el pasaje de microbús en La Paz y cuánto cuesta el pan en La Paz. No supo responder. ¿Por qué? Porque de pronto ya se encuentra en ese nivel de autoridad, ha sido presidente, y está a veces desapegado o muy lejano del nivel operativo, del nivel más básico. Por eso, si tú le preguntas a un habitante de una OTB cuáles son sus necesidades, te va a decir cuáles son estas. Evidentemente podrá decirte cuáles son sus necesidades respecto a una posición sesgada o una posición imprecisa o de pronto justificada solo a la luz de sus intereses, solo a la luz de su propia visión individual y no una visión colectiva. Pero para eso precisamente existen las dirigencias que debieran intermediar en ese aspecto. Así debiera gestarse la coordinación y concertación de abajo hacia arriba, ¿no? Y esto responde eventualmente también a la pregunta u observación que tenía Carla hace un instante, ¿no? Porque si no, imaginen, basta que la OTB diga, ok, quiero que el día de mañana me pongas rompemuelles cada 20 metros porque la gente corre demasiado en mi calle o avenida y que porque lo ha dicho la OTB o porque lo ha pedido la población, que la alcaldía esté en la obligación de hacerlo. No, hay una suerte de verificación y priorización para ver qué aspectos revisten mayor jerarquía para atenderse como necesidad y qué aspectos pueden todavía de alguna manera postergarse o sencillamente no ser atendidos. Así funciona, o así debiera funcionar en todo caso. Generalmente la ruptura de este proceso se evidencia acá. Cuando los distritos desatienden la relación con los barrios, con las OTBs, cuando predomina un criterio político antes que operativo y cuando las alcaldías se los permiten. Caso concreto, Caracara, ¿no? El famoso distrito 14, donde
si uno se da una vuelta por Caracara, bueno, ahora por la pandemia medio difícil, pero si uno se da una vuelta por Caracara, más allá del hecho de que están en una zona aledaña al botadero y al relleno sanitario, que ya de por sí hace correr a cualquier persona, más allá de aquello, pues tienen alumbrado público, sus calles y avenidas están mejor pavimentadas que muchas otras zonas de la ciudad, cuentan con unidades educativas recién refaccionadas, cuentan con recojo de basura, irónico, recojo de basura, pero infaltable en su zona, y otros aspectos que pueden considerarse la envidia de otras zonas de la ciudad, que se encuentran en este momento severamente postergadas. Y eso denota una suerte de priorización que responde más a juegos de poder, a grupos de poder, y esta circunstancia que ya anotábamos o que veíamos o que ustedes han podido prever en el desarrollo de la práctica que estamos llevando a cabo, ¿no? Una de los actores relevantes y cómo estos se imponen muchas veces a una serie de criterios de lo que debiera priorizarse respecto a lo que efectivamente se prioriza. Era oportuno hacer esa aclaración respecto a los procesos de coordinación de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Ya en la devolución de lo de arriba para abajo, esto ya se traduce en esa misma lógica, ¿no? Porque si hemos llegado al enunciado de un Plan Nacional de Desarrollo, se supone que ese Plan Nacional de Desarrollo no solo contempla lo que el nivel sectorial o ministerial ha definido, sino también lo que el nivel regional en algún momento ha exigido o ha priorizado, siempre y cuando se responda a esta estructura. Si no se responde a esa estructura de abajo hacia arriba, pues sencillamente la planificación estratégica y su cumplimiento o ejecución se ve severamente comprometida y no logras articular con el plano programático y con el plano operativo o nivel operativo de la administración. Como vemos entonces, esta coordinación de arriba abajo, de abajo arriba, es fundamental para orientar los procesos de la administración pública, los cambios que deben propiciarse en base a la evaluación permanente, una evaluación a medio término, a vencimiento de programas y proyectos, eventualmente al cabo de un año, 2 años, 3 años, para replantear ciertas políticas o reforzar aquellas que resulten ser provechosas, entendiendo también que existen fuerzas transversales en lo multidisciplinario, multisectorial, multidimensional, que afectan positiva o negativamente a lo planificado. En este caso, por ejemplo, una fuerza transversal ajena, externa a todo lo que hemos mencionado, ha sido la pandemia, ha sido el coronavirus, o es todavía el coronavirus. A eso se suma las diferentes necesidades y peticiones de la población, la identificación de necesidades y priorizar estas por parte de las autoridades y dirigentes y así sucesivamente. Razón por la cual es imprescindible una coordinación transversal a todos los entes que componen la administración pública, ya sea en ese sentido vertical ascendente, de abajo hacia arriba, vertical descendente, de arriba para abajo, y coordinación entre las diferentes instituciones, entidades, y en lo más bajo, la coordinación incluso entre OTDs. Así se puede trabajar una gestión por resultados eficiente, o por lo menos oportuna. Si no, tienes una diferencia o un desarrollo polar, polos de desarrollo desconectados, donde en el caso de Cochabamba hemos tenido lamentablemente esa circunstancia, ciertas zonas que se han desarrollado mejor y zonas que han sido postergadas, ya sea de forma sistemática por factores políticos o inclusive otras incidencias o influencia hasta de corte económico, formal e informal. La cancha, sin ir lejos, es un ejemplo de que esa coordinación es casi inexistente.
Se impone el criterio de los comerciantes versus los habitantes de la zona. ¿No? Los habitantes de la zona tienen muy poca probabilidad de incidir en las determinaciones municipales, sobre todo el respeto o la imposición de sus derechos frente a los derechos de los comerciantes. Por eso esa coordinación transversal que muy a pesar del aparato gubernamental, muy aparte de cómo se organice, tanto a nivel central, departamental y municipal, la coordinación transversal debiera organizarse en la ciudadanía. En una ciudadanía que asume cierto rol, ya sea reclamando soluciones a sus problemas, el identificar cuáles son sus problemas, cuáles son sus necesidades, priorizarlas y trabajarlas en un plano transversal. Porque recuerden, las dos primeras etapas eran la identificación de necesidades dentro de un OTB y priorizarlas para luego entregarlas a nivel distrital y compararlas con las necesidades de las otras zonas. Es así que se va a efectivizar ciertos niveles o ciertas áreas de priorización. Lo social, el desarrollo productivo, el desarrollo territorial, la gestión del medio ambiente, el desarrollo de ciencia y tecnología, innovación y creatividad, ligada también a ellas, y otras áreas que requieren esfuerzos de coordinación, no solo de carácter gubernamental, sino también de la propia población. Por eso son multidimensionales, son multisectoriales y también multiinstitucionales, ¿no? Entendiendo que diversas entidades públicas y privadas debieran cooperar y coordinar para dicho trabajo, fuera de articular las mismas a la decisión gubernamental central, ¿no? A lo que acontece a nivel ministerial. Cuando esto funciona bien, tenemos un desempeño propicio, ¿no? Veamos un ejemplo, cómo se postergó el centro de aislamiento en la Laguna Lalay hasta que por último terminó articulándose Federación de Empresarios Privados, Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Gobierno, el Ministerio del Trabajo, que era el que coordinaba aquí en Cochabamba, así como también la propia alcaldía y la gobernación, que en algún momento se tuvieron que sentar y coordinar entre todos para definir un marco de atribuciones y responsabilidades que vaya a atender la necesidad identificada, ¿no? El hecho de que Cochabamba requería de un centro de aislamiento. Ahora, que haya funcionado, que se lo haya manejado de forma propicia o que fue tardía la respuesta, eso ya es otro tema, ¿no? Pero que necesariamente tendrá que abordarse en algún momento en lo que concierne a un régimen de responsabilidad por la función pública. Porque al último, ¿qué es lo que buscamos? Resultados. Si no existe coordinación y concertación, no vamos a generar resultados propicios. Si no se ejecutan estos procesos de coordinación y concertación de manera eficiente o eficaz para propiciar además un cumplimiento de lo establecido en la política, pues no se van a generar los resultados propicios y menos se va a incidir en la transparencia y legitimidad de dichos procesos. Ahora, si existe concertación, si existe coordinación, elevamos un grado de transparencia, legitimamos la actividad o la actuación de la administración pública y en gran medida favorecemos el alcance o la generación de resultados positivos. Por eso, para que una institución o para que una entidad pueda realmente ofrecer soluciones y resultados, requiere de coordinación y concertación. Si no lo hace, los problemas replican, los problemas son cíclicos, son recurrentes y no le damos la solución efectiva. Caso concreto, la basura en la situación de Cochabamba. Hasta ahora no hemos visto una solución. ¿Por qué? Porque el abordaje al problema es inadecuado. No se coordina, no se concerta, no se estructura de forma propicia. Por eso, para lograr sostenibilidad y además respaldo de las políticas de parte de la ciudadanía, es imprescindible lograr la participación de esta. Si no se genera, ya sea a través de las dirigencias de barrio, a través de las OPBs, que también tienen eventualmente sus taras, sus deficiencias, sobre todo cuando las OTBs son empleadas como catapulta o trampolín para obtener beneficios indebidos, beneficios irregulares,
ya sea por hechos de corrupción, cobros y otros, y que no se vaya a satisfacer las demandas de la población o las demandas de su propia zona. Eso trae consigo tres desequilibrios. Un desequilibrio transversal respecto a las políticas sectoriales, regionales o locales, porque no son relevantes, bajo la premisa de que no han sido establecidas o no han sido propiciadas desde abajo, sino que se han adoptado sin tomar en cuenta las necesidades de la población. También los desequilibrios verticales, cuando las políticas, ya sean de nivel sectorial, regional o local, tienen reducida articulación con una política central o con una estrategia central que favorezca en la ejecución de presupuestos, el desarrollo de programas, el desarrollo de los propios proyectos y eventualmente un desequilibrio intertemporal cuando se encuentran desarticuladas en sus horizontes de corto y mediano plazo con la estrategia nacional de largo plazo. Todos estos desequilibrios son los que lamentablemente identificamos en el caso de la administración pública en general, y si hablamos en particular de nuestra ciudad, de nuestro departamento, un desequilibrio transversal en el tema de la basura, por ejemplo, es de que no hay una coordinación propicia entre las zonas, son muy pocas las que realmente alientan un tema de separación de residuos o un manejo propicio de residuos. De la misma forma hay un desequilibrio vertical porque no existe coordinación entre niveles de gobierno, subnacional, de carácter departamental y municipal, y eventualmente hasta de orden nacional. Y también las políticas de corto plazo. Vean, el sistema de recojo de basura de Tiquipaya sigue siendo el mismo que hace unos 10, casi 20 años. El manejo y gestión de la basura aquí en Cochabamba supuestamente ha tenido una modificación en los últimos 7 años, ¿no? Respecto a la determinación que adoptó el gobierno municipal de Edwin Castellanos. A diferencia del manejo de la basura en Sacaba, que viene a ser uno de los pocos municipios del país que realmente tiene una gestión de residuos sólidos y un manejo un tanto más adecuado. Tiene obviamente dificultades, tiene falencias, pero resulta ser un poco mejor pensado en un mediano y largo plazo. A diferencia de lo que acontece en muchas otras de las regiones de nuestro departamento, donde la gestión de la basura es recogerla y botarla donde tengamos espacio. Entonces ahí entran en juego los desequilibrios también intertemporales. Vale, chicos, hasta este punto todo lo que va a significar la evaluación teórica. Nos faltaba muy poquito para terminar el tema, pero para no sobrecargarlos sería hasta este punto. Las tres presentaciones ya están colgadas en plataforma, tanto incluso la presentación Prezi la he habilitado como un archivo PDF para que sea más fácil poderla visualizar y eventualmente hasta si gustan imprimirla. Dudo que vaya a ser necesario. Eventualmente también en unos instantes más se habilitan todos los videos. Este mismo, que ya he tomado la previsión de manera simultánea a la propia clase, ya se está renderizando, cosa de que terminando la sesión podamos también ya contar con este video. A lo sumo unos minutos más para que se termine de renderizar y ya lo habilito en YouTube para que también esté disponible, fuera de subirles las capturas de pantalla de las diferentes sesiones que hemos tenido. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta respecto a la evaluación para el día de mañana o cualquier otra consulta en particular sobre el trabajo o algunas de las actividades. Yo tengo del trabajo, Lice. Adelante, adelante. Estábamos hablando con unos compañeros y no entendíamos si era hasta el punto 11 o hasta el 6 o hasta Hasta el dónde 6. más o menos. Hasta el 6, solo hasta el 6. Del 6 de esa matriz que mandó, ¿no? Referencial hace la anterior semana, ¿verdad? Que lo presentó. Exacto, solo hasta el 6, porque ya a partir del punto 7 denota la suscripción de acuerdos, el manejo de otros indicadores y demás, ¿no? Es solo hasta el 6. Ah, ya, gracias. No hay de qué.
No sé si tienen alguna otra consulta, chicos.